Bienvenidos, este es un video tutorial más al curso de Visual Basic 6.0 que hemos estado llevando por un largo tiempo. Les habla Ronald López. Estábamos viendo en el tutorial número 11, el tutorial anterior, sobre el inicio a base de datos. Estamos utilizando Microsoft Access en cualquiera de sus versiones y bueno, conexiones de tipo ADO con Visual Basic 6. En el tutorial anterior cogimos la base de datos NWIN y a la cual nosotros le ingresamos una nueva tabla llamada usuarios y vimos cómo crear un sistema de login como el que tenemos aquí mostrando, solo que en este momento yo le he cambiado la interfaz, es cuestión de diseño, nada más. El contenido es el mismo, ingresamos el usuario y la clave y simplemente nos detectaba y nos enviaba a una pantalla principal. Igual nos validaba los campos, usuario incorrecto y todo lo demás, ¿no? Como ya sabíamos, si la contraseña también era incorrecta, nos salía la contraseña incorrecta. Si los datos estaban vacíos, campo usuario no puede estar vacío y el campo clave tampoco puede estar vacío. Si ingresamos el usuario correcto y la clave correcta, nos mandaba a un formulario principal. Hasta ahí la programación es la misma, no he cambiado nada. Toda la programación es exactamente la misma que vimos en el tutorial número 11, en el inicio a base de datos. Para este video tutorial voy a explicar algo que quiero por favor que sigan al pie de la letra, se podría decir. Como les expliqué hace un momento, en el video tutorial anterior nosotros cogimos la base de datos NWIN. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Yo he creado una base de datos totalmente nueva, a la cual he llamado el nombre Aprende Viendo, y he creado una tabla llamada Usuarios Table. Funciona de la misma manera, simplemente que ahora en mi conexión me dirijo a esta base de datos y a esta tabla. Como vimos en los módulos de declaración de variables, no ha cambiado nada. Y en sentencias simplemente he cambiado la localización de la base de datos, me refiero ahora a esta base de datos y a esta tabla. Simplemente creamos la base de datos, cambiamos el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla y todo funcionará exactamente igual. La estructura de la tabla es la siguiente: el código autonumérico, como lo vimos, el ID, la clave, y he agregado unos campos, como es el nombre, apellido, dirección, teléfono y la fecha en la que se creó la cuenta de usuario. Ya que eso es lo que haremos en este video tutorial, aprenderemos a agregar nuevos registros a mi tabla usuarios para poder acceder con más de una cuenta a mi sistema. Los campos que agreguemos aquí son irrelevantes, pueden agregar cualquier tipo de campo, sean los mismos, sean más, sean menos o diferentes. Depende del tipo de información que quieras almacenar para cada cuenta de usuario. Los principales siempre son el ID, que es el nombre del usuario, y la contraseña. El código autonumérico es también consecutivo, obviamente, para evitar problemas de duplicación de registros. Eso lo veremos mucho más adelante. Por ahora cerraré y ya no tengo nada más que hacer. Aquí recuerden que si quieren la misma tabla, pueden pausar el video justo ahí y bueno, copiar esa tabla. Cuando yo ya ingreso, en el tutorial anterior me llamaba un formulario común y corriente. En este caso yo estoy utilizando a una llamada de un formulario del tipo MDI. El formulario MDI es un formulario contenedor de formularios SDI. Un formulario SDI es exactamente los que vemos aquí y los que agregamos tranquilamente desde aquí, el formulario común y corriente. Son llamados formularios, también conocidos en nombre de sistema como formularios SDI. Un formulario MDI como el que vemos aquí abajo está deshabilitado, ya que nos permite cada proyecto agregar un único formulario MDI. Eso quiere decir que va a haber un formulario MDI por proyecto en nuestros sistemas. Como yo ya he agregado un MDI, ya no puedo agregar otro.
Si yo ingreso aquí, yo veo como el icono es distinto. Nos sale en el formulario normal un formulario, pero en el formulario del tipo MDI nos aparece un formulario con un pequeño formulario pequeño en la parte baja de su lado izquierdo. Como vemos es totalmente similar, solo que tiene opciones distintas, muchas de las cuales son similares a los formularios normales, pero también tiene algunas distintas que las veremos más adelante. Yo le he puesto el nombre principal form y lo estoy haciendo una llamada desde mi login for en este apartado. Aquí exactamente, principal for. Ahí es donde estoy llamándolo cuando ya se ha logueado correctamente tanto el usuario y se ha validado la contraseña de que sea correcta. Hasta ahí está todo lo que es explicativamente sencillo. Trabajando con nuestro formulario MDI principal, en este tutorial aprenderemos a crear menús, vamos a agregar algunas otras herramientas y vamos a crear el formulario para agregar nuevos usuarios a nuestra tabla. Para agregar un formulario, en primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es crear un menú. Un formulario, por ejemplo, un formulario del tipo MDI no me permite agregar controles directamente. Cojo esto y no puedo dibujar absolutamente nada. Como vemos, el puntero del mouse queda en la flecha, algo que en un formulario normal yo puedo dibujar. Vemos el cambio del puntero y dibujo el control que yo desee. En un formulario MDI no lo puedo hacer. Hay controles que sí pueden ser ingresados en formularios MDI, como son los toolbar, los status bar y entre otros. Lo que haremos ahora será crear un menú para poder acceder a ciertas opciones. Menús como estos que estoy señalando aquí, archivo, edición, ver, como los lleva Visual Basic y la mayoría, o creo yo, casi todos los programas a nivel mundial, creo yo. Pero bueno, para agregar eso hay varias maneras de hacerlo. Podemos agregar con clic derecho, editor de menús, dentro del formulario MDI y nos abre un editor de menú. Como también cogiendo el formulario, presionando las teclas Control E, también nos abre el editor de menús. El editor de menús es muy sencillo de usar. Nos crea un caption, el cual va a ser el nombre, como estos de aquí, archivo, edición, ¿no? Va a ser simplemente el nombre que se va a mostrar, el caption, como en los demás controles, como en el label, por ejemplo, para mostrar. Yo voy a poner aquí archivo y voy a ponerle un nombre para identificar a este apartado de mi menú. Por lo general, mnu de menú y el nombre, mnu archivo. Como vemos aquí abajo ya se va generalizando, creando, perdón, ahí me falta una letra, muy bien, y ya lo tengo hecho. Este de aquí está pegado todo a la izquierda de mi leads, este es un leads. Este de aquí quiere decir de que cuando está pegado totalmente a la izquierda es un contenedor principal, o sea, es uno de estos que va a aparecer en la parte de arriba. Si nosotros queremos meter algo dentro de este, simplemente cogemos el de abajo y nos movemos hacia la derecha. Lo que está hacia la derecha se meterá dentro del archivo. Por ejemplo, si yo ingreso aquí, por ejemplo, crear usuario y simplemente pongo mnu crear usuario, el caption puede tener espacios, pero el name no, por lo general es continuo. Y yo aceptara, por ejemplo, ya tengo un menú y dentro de él crear usuarios. Si yo quisiera crear otro, dentro de este agregaría simplemente otro más, donde yo puedo decir, por ejemplo, salir del sistema, mnu salir, por ejemplo. Y sigo agregando más opciones. Si yo quisiera crear al costado de archivo otra ramificación, lo pondría directamente pegado a la izquierda, como podría ser mi menú ver, al igual como lo tenemos aquí. Y dentro de ver puedo poner, por ejemplo, ventanas. Esto es solo un ejemplo para aprender el funcionamiento de los menús. Como vemos, puedo incluso meter más dentro de estos. Por ejemplo, si quiero dentro de ventanas opciones,
lo meto ahora dentro de ventanas, dos veces, y por ejemplo puedo poner, ¿no?, ventana 1, MNU, ventana 1 por ejemplo, y dentro de ventana 1 ya tengo un menú más. Y así nosotros crear nuestros propios menús. El número ilimitado de opciones sin duplicar los nombres para nuestras diversas opciones de nuestro menú. Por ahora borraré todo lo que es ver, simplemente eliminamos y acepto. Solamente quiero esto. Quisiera poner yo una separación entre crear y salir usuarios como las que tenemos muchas veces en Visual Basic. Esta línea que se crea acá entre abrir proyecto y agregar proyecto es muy sencillo. Me pongo exactamente donde quiero, inserto una más y dentro de estas pongo un guión. Un nombre cualquiera, por lo general yo pongo G1, G2, G3, guión 1, guión 2, guión 3, etcétera, y lo acepto y ya tengo simplemente cerrado. La programación dentro de estos es como en cualquier control, dándole un clic o doble clic mejor dicho, le doy la programación que desee. Por ejemplo, un load me, ¿no?, para cerrar el programa. O también podría poner yo msg box, ¿no?, acá que me diga si quiero salir o no. Haría una condición, si msg box desea salir del sistema, por ejemplo, unido con información para el icono de información y el unido con un más, el bb yes no, para que me aparezcan los botones de sí o no. Y bueno, aquí un sencillo título para el aviso. Si mi mensaje es igual al bb yes, entonces simplemente un load me en div. Con eso está más que suficiente. Si yo lo probara ahora, ya me aparece el menú. Crear proyecto no tiene absolutamente nada, pero si quisiera crear aquí me sale este mensaje. Si pongo no, no hará nada, y si pongo sí, me quitará del sistema, como lo vemos ahí. Hasta ahí no hemos hecho nada extraordinario, simplemente aprender un menú que es realmente sencillo. Ya estamos viendo esto, ahora vamos a ver la parte de crear cuenta de usuario. Para eso vamos a agregar un formulario común, un formulario del tipo SDI, al cual le voy a poner crear usuarios form, y lo voy a grabar con ese título. Le pondré un caption, ¿no?, por ejemplo, crear nuevas cuentas de usuario, y lo voy a pasar a grabar. Como es un formulario, lo grabo dentro de mi Windows Form y lo grabaré ahí. Perfecto. Hasta ahí ya tengo mi llamada. Dentro de mi principal, cada vez que yo presione este botón me va a llamar a ese formulario con el nombre del formulario y mi propiedad show. Con show yo puedo llamar formularios. Si yo llamara al formulario, sencillamente me aparecería al frente. Pero, como vemos, están separados, no están unidos dentro de un mismo sistema. Como les expliqué, el MDI es un contenedor de formularios SDI, pero ¿por qué este no contiene el otro? Es muy sencillo, porque estoy dándole al formulario, no le estoy dando ninguna propiedad para que sea un formulario hijo de nuestro formulario principal MDI. Para hacer eso, simplemente nosotros vamos a seleccionar el formulario y vamos a buscar la propiedad MDI Shield, que la tenemos aquí. Como dice, devuelve o establece un valor que determina si un formulario se muestra como formulario MDI secundario. ¿Qué quiere decir esto? Si este formulario va a ser parte de un formulario principal. Si yo lo pongo en true y ejecuto, vamos a quitar también el login un segundo para evitar ahorrar tiempo. Yo llamo, por ejemplo, el formulario y ya me aparece dentro. Que si yo le doy clic en cualquier lugar, no me va a sacar ese formulario de enfrente. Y como vemos, si yo lo muevo, va a crearse las barras laterales para poder identificar el formulario.
Igual si maximizo, me generará dentro de este formulario, como lo vemos aquí, otra X porque el formulario está maximizado. Para evitar tiempo voy a quitar un momento el login, voy a ponerlo como comentario y voy a llamar directamente a mi formulario principal para evitar el login. Funciona igual, simplemente estoy evitando el login. Como el login ya está hecho, no me interesa por este momento tenerlo. Muy bien, ya tenemos nuestra pantalla principal. Vamos a nosotros a crear ahora el usuario. Para ello es muy sencillo de crear. El diseño lo dejo a cuestión de cada uno de ustedes. Y por ahora vamos a aprender a utilizar la propiedad edit new y update, que son las que nos agregan nuevos registros a cualquier tipo de tabla. Y también veremos un control muy importante, que es el control data grid, donde nosotros podemos filtrar todos nuestros registros de alguna tabla que nosotros queramos. Primero, la parte de diseño. Voy a poner, por ejemplo, aquí simplemente algo fácil y sencillo: crear nuevo usuario. Le pondré una tipo de letra. El diseño, como les digo, es opcional, depende de cada uno de nosotros. Y bien, yo ya terminé el diseño. Es un diseño sencillo, rápido, no es muy complicado de crear. Es algo sencillo de hacer, un diseño totalmente básico para nuestro ejemplo. He creado los campos de mi base de datos, simplemente reemplazándolo por cajas de texto. Mi caja de texto txt-id, con este nombre la he bautizado, txt clave, txt nombre, txt dirección, perdón, apellido, txt dirección, txt teléfono. Este es un control data picket al cual le he puesto el nombre de dtp fecha, dtp de data picket. Nosotros lo podemos agregar, yo ya las tengo puestas aquí, es este control. Nosotros lo podemos hacer solo seleccionando el Microsoft Windows Common Control 6.0 y el 2.6.0, perdón. Ya agregaré los controles que tengo aquí. Obviamente el lado ya vimos cómo agregarlo. También en preferencias, Microsoft, perdón, ADO Data Control, ya lo hemos visto en videotutoriales anteriores. Tengo también un cmd crear, es un command button común que le he puesto ese nombre, un cmd cerrar, y unido a ellos también en preferencias, agregar controles, también agregamos el data grid, que yo le estoy poniendo simplemente grilla usuarios, que es el control que estoy mostrando aquí, data grid. Y bien, ya identificamos las cajas, ya tengo el diseño de mi formulario. Y bien, lo primero que vamos a hacer es simplemente validar nuestras cajas para que no falte ningún tipo de dato. Dentro del botón crear, doble clic, vamos a validar las cajas, obviamente. Para ello simplemente preguntamos, como siempre hemos hecho. Si mi caja de texto ID es igual a vacío, entonces que me mande un box, un mensaje de texto, diciendo el campo ID no puede ser vacío. Aquí esta información, el Visual Basic Information para el icono y un pequeño título. 2 puntos para seguir programando dentro de la misma línea de programación. Y le decimos simplemente que me mande el puntero al TXTID usando la propiedad setFocus. 2 puntos, exit sub para salir de la subrutina. Voy a copiar esto un número determinado de veces, ya que va a ser la misma validación para todas, y simplemente pongo aquí para la clave, cambio ahora esta información
y aquí también cambio la clave. Lo mismo para el nombre. El apellido. La dirección. Y el teléfono. Y bien, con esto ya he hecho la validación. Una vez hecho esto, simplemente vamos a abrir nuestra tabla de usuarios con nuestro recorset de usuarios. Yo siempre uso el with para no estar repitiendo a cada rato el rs de usuarios, ¿no? Bueno, ya vimos en el tutorial pasados cómo utilizar el with. Muy bien. Ahora, hecho esto, simplemente tengo la costumbre de actualizar la tabla y vamos a agregar la propiedad addNew. El addNew dentro de un recorset nos crea únicamente un registro en blanco, totalmente vacío, a la espera de los datos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle los datos ahora. Este símbolo de admiración hacia abajo es el que reconoce un campo dentro de una tabla. Le estoy diciendo simplemente de que el campo ID de mi recorset usuarios, que es mi tabla usuarios, sea igual al texto que esté ingresado dentro de la caja ID. Nombres, de la misma manera, va a ser igual a txt nombres.text. Lo mismo para apellidos. Lo mismo para dirección. Y lo mismo para teléfono. La fecha va a ser igual al dtpicket fecha.value, que es el valor que va a tener el control dtpicket, que nosotros lo hemos bautizado con el nombre de dtpfecha. La fecha que se ingrese va a ser ingresada dentro de la fecha en el campo de la tabla, recordando también de que la tabla tiene que estar en el mismo tipo de dato, fecha, hora, como lo vemos aquí. Recordar siempre que los nombres tienen que estar escritos exactamente para que no haya ningún error. Una vez hecho esto, tenemos que, ya le hemos dicho qué valores va a tomar cada campo, pero ahora tenemos que grabarlos. Para grabarlos simplemente utilizamos la propiedad update de nuestro recorset. Una vez hecho esto, ya podemos actualizar nuevamente para que se refresque la base de datos y no genere ningún error. Simplemente con esto ya está terminado el software, este apartado para crear nuevos usuarios. Nosotros vamos a agregarles ahora simplemente un pequeño agregado para que sea un poco mejor utilizarlo. Vamos a crear aquí un sub que le vamos a llamar limpiar. El limpiar únicamente hará limpiarme obviamente todas las cajas de texto para agregar un nuevo usuario. Textid.text igual a vacío. Textnombres también igual a vacío, perdón. ¿No? El txt apellido igual. Dirección lo mismo. Y teléfono también. El dtpicket fecha lo vamos a igualar a date. El date lo único que hace es coger la fecha actual del sistema, y como es un dato tipo fecha, se lo daremos al dtpicket que espera datos tipo fecha. Luego de esto simplemente txt-id y le damos el foco del mouse con un set focus. Ya tenemos ese sub y vamos a hacer de que luego de que ha grabado simplemente llamamos a esa subrutina. Con esto ya está hecho todo, pero recordemos que no hemos abierto la tabla en ningún momento. La tabla aún se encuentra cerrada.
debemos de abrirla, y para eso en el evento load, cada vez de que nuestro formulario se cargue, debe de abrir la base de datos, perdón, la base de datos que ya está abierta obviamente, pero tenemos que abrir la tabla. Y para abrir la tabla nosotros creamos nuestra rutina de usuarios dentro de nuestros módulos. Que lo tenemos aquí. Esta es la subrutina que yo voy a llamar, que me permite abrir la tabla para poder utilizarla. Esa es la que la voy a llamar en el momento exacto de que se cargue el formulario. Y bien, ya tenemos esto. Recordemos de que el formulario se encuentra como MDI Shield, ya lo expliqué esto hace un momento. Está en true para que pertenezca al formulario MDI. Si lo ejecutamos ahora, voy a obviar un momento el login. Simplemente pondré el login como comentario y mandaré directamente al formulario principal. Si yo agrego ahora crear una cuenta, ya tengo la cuenta creada y agregaré por ejemplo el usuario aprende viendo. Mi clave va a ser del 1 al 3, perdón, del 1 al 6. Nombre, por ejemplo, no sé, aprende viendo. Apellidos, le pondré aprendizaje virtual, me parece bien. Mi dirección y un teléfono que nosotros podríamos ingresar cualquiera. Vamos a ingresar una fecha. Tenemos puesta la fecha actual, el 3, y creamos. Con eso ya ha sido creada y ya hemos borrado todas estas. Me faltó borrar la clave. Vamos a arreglar ese error. Y bien, con esto ya está funcionando, pero ¿para qué hemos puesto el data grid si es que aún no funciona? Muy bien, el data grid me permitirá mostrar todos los datos de una tabla. Para eso, en el evento load, luego de haber abierto nuestra tabla usuarios, vamos a referirnos directamente al data grid. Un control de base de datos siempre se tiene que referir por primera vez con set. Lo vamos a buscar, que es grilla usuarios, y vamos a darle su ruta de datos, que es data source. Y luego le haremos al record set de la tabla que queremos que muestre los datos, en este caso RC usuarios. Si ejecutamos ahora, vemos de que nos muestra todos los usuarios que yo he metido aquí y sin ningún problema. Si yo quisiera agregar otro usuario, por ejemplo, no sé, user, mi clave 147, le pondré un nombre usuario, apellido, le pondré dirección simplemente y cualquier teléfono, un número al azar. Y cambiaré una fecha, no sé, 25. Entonces cambiaré hasta el año 2008. Y crearé la cuenta y vemos cómo automáticamente se actualiza. Como vemos aquí, el video tutorial está terminado. Y hemos visto cómo utilizar el data grid, los controles, y lo mejor de todo, ya estamos viendo, hemos aprendido a crear una cuenta de usuario y agregar datos dentro de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero probar esto? Bueno, veamos con estas cuentas. Voy a crear una cuenta nueva, especialmente para esta de acá. Le voy a poner, por ejemplo, Visual Basic, y le pondré de clave Alice ROM, me parece una clave. Bueno, estos son datos relevantes, me interesan. Y cerrar el formulario y cambiaré de cuenta. Pondré el sistema, sí, y pondré aquí ahora Visual Basic y pondré Alice ROM, que es la contraseña, y me dice que es incorrecto. Hay un error ahí. Vamos a revisar nuevamente el programa. Por ejemplo, aquí me he, mejor dicho, equivocado en algo, ya que la contraseña no me la está grabando. Como vemos, en los últimos tres no ha grabado la contraseña. Quiere decir que la programación tiene algún tipo de error. Nos hemos olvidado de grabar la contraseña. Eso se debe a que no la hemos puesto. Ahora sí está. Borraré de la base de datos esos
campos de más, como son estos, y los elimino. Cerraré esto y lanzaré el software. Con F5 también puedo ejecutar y empezaremos a ver. Ahora sí crearé una cuenta llamada Aprende Viendo y le pondré de contraseña en Calismo, me parece muy bien. Y le pondré cualquier tipo de datos, no es relevante. Bueno, vamos a llenar uno, ¿sí? Aprende Viendo, apellidos, por ejemplo, aprendizaje virtual, la dirección, aprendeviendo.6t.net, y pondré un teléfono al azar. Le hicimos una fecha y creamos la cuenta. Como vemos, ahora sí ya me generó Aprende Viendo, clave Calisrom. Próximamente aprenderemos a encriptar este tipo de claves, ya que no debería mostrarnos la clave correcta, y veremos un tutorial especializado en cómo encriptar ese tipo de contraseñas en cualquier tipo de base de datos. Eso ya lo veremos más adelante cuando ya dominemos lo que es base de datos. Eso lo dejaré al apartado que voy a dedicar sobre algorítmica, que es simplemente lógica para resolver ciertos problemas y para hacer cosas como estas. Y ahora probemos el software. Probemos el sistema y entremos ahora con Aprende Viendo y pondré Calisrom. Vemos como sí me permite entrar. ¿Y qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, probar nuevamente? Aprende bien simplemente y probaré otra cosa y no me dejará entrar porque el usuario es incorrecto. Pondré el usuario y pondré cualquier tipo de clave y tampoco me permitirá entrar. Pero cuando ingrese la clave correcta, Calisrom, sí podré entrar al software. Como vemos, hemos aprendido rápidamente cómo utilizar los menús, también el diseño de mi tabla, perdón, de mi formulario de usuarios, que ya lo hemos visto aquí. Hemos aprendido a crear los accesos directos, cómo se utiliza un data grid para mostrar los datos de toda una tabla, cómo agregar nuevos usuarios, en este caso cómo grabar esos usuarios que estamos generando desde una tabla, desde unas cajas de texto hacia nuestra tabla. Hemos utilizado el control date picker para las fechas, para la fecha de registro en la que fue ingresado este usuario, y cerrar, obviamente, que ya lo hemos visto en otras videotutoriales. Estaremos también en el próximo tutorial a cómo modificar los datos de algún usuario que haya sido ingresado, por ejemplo, cambiar su contraseña. ¿Quieres cambiarle la clave? Podemos hacerlo también. Eso lo veremos en el próximo video tutorial. Espero que este video tutorial les haya servido de mucho. Soy Ronald López, muchas gracias por acceder a este video tutorial. También diciendo de que próximamente curso completo de Power Builder 9.0 y Anywhere. Gracias por su tiempo.